Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es el primer vídeo que grabo para la segunda edición. Cada grupo es diferente. El primer grupo habían bastantes personas que yo conocía anteriormente y bueno, se ha enfocado principalmente todos los contenidos, los tenéis todos iguales. Los vídeos en esta primera y segunda edición van a ser personalizados para cada edición, según vuestras inquietudes que habéis puesto en el formulario de Google cuando os inscribisteis. Sois de diferentes procedencias profesionales, de diferentes procedencias geográficas también, lo cual aporta mucha riqueza. Y en esta segunda edición lo que hemos hecho ha sido, bueno, la primera fueron los conejitos de Indias para probar. Ofrecimos el Slack, que es una manera de que el grupo esté en contacto, pero lo usó pocas personas, entonces vimos que no era un recurso adecuado. Lo que hemos decidido para esta ocasión es hacer un grupo de Facebook, que es un grupo de discusión, ¿vale? Ya os diremos exactamente porque justo nuestra secretaria se nos va a trabajar a Mallorca. Entonces tenemos que redistribuir sus tareas, ¿vale? Pero bueno, seguramente máximo la semana que viene lo tenemos. Una vez leída la lección, cualquier reflexión que os surja, cualquier duda, cualquier experiencia que queráis compartir conmigo, me la escribís desde donde yo os envío las lecciones y las bienvenidas, y cualquier email que salga desde mí es marcortina.curso@gmail.com, ¿vale? De todas maneras, yo accedo al de formación también. ¿Vale? Entonces, ese será el lugar donde podamos escucharnos unas a otras, unos a otros. Cualquier duda personal al email de marcortina.curso, ¿vale? Para que haya algún tipo de intercambio. También puse tareas después de cada módulo en la primera edición, pero también hemos visto que no es, pues que os ponéis a hacer las tareas del primero, el segundo y como mucho llegáis al tercero, pero a veces causa más estrés o responsabilidad, obligación, y finalmente lo que decidí es poner al final de todo, o sea, ahora os explicaré por qué están organizados así los módulos, las lecciones. Lo que haremos es, para todas tendréis el certificado de asistencia, pero yo necesito saber hasta qué punto habéis aprendido a estar delante de un niño que hace preguntas o que hace unas demandas o que tiene una circunstancia X, y cómo nos manejamos con su familia, en la escuela, no en la escuela. Entonces, yo también iré narrando diferentes casos en las diferentes lecciones de los módulos. Y finalmente, cuando acaben los 6 módulos, lo que tendréis es 5 casos. Yo os los expondré y vosotras redactaréis cómo enfocaríais, cómo gestionaríais esa situación, ¿vale? Para saber quién en un momento dado podría formar a otras personas o a quién se le ha quedado más claro, a quién no, y ahí sí que tendréis mi feedback. En cada resolución de casos me lo leeré y os aportaré lo que yo vea que os falte, lo que os sobra, o si está correcto, pues está correcto. ¿Vale? Eso será, digamos, la evaluación por mi parte. ¿Por qué están organizados así los módulos, las lecciones? Pues en mi recorrido lo que he visto es que a veces hay una demanda de quiero recursos. Bueno, recursos tenéis hasta el infinito, ¿vale? Y están os lo enviamos con un link a la web, porque ese material que se generó para la primera edición, habían algunas personas o que no podían hacer el curso en ese momento o que, bueno, pues que querían
un listado de recursos. Pues el listado de recursos está en la web y se puede obtener de manera libre, tranquilamente. Lo que nosotros pensamos es que un listado así, aunque este listado está comentado, pues tampoco sirve de mucho, porque cada situación es cada situación, los grupos también son diferentes, los grupos escolares, nosotras somos diferentes. Entonces, según nuestra personalidad, según cómo vayamos a trabajar, qué metodología estemos utilizando, eso a nivel escolar. A nivel personal o familiar, según también qué situación, qué tipo de niño sea o de niña, pues vamos a utilizar unos recursos u otros. Pero si no los has experimentado, si no te los han comentado desde otra experiencia, bueno, pues yo utilicé esto y me funcionó bien, o utilicé este otro y no me funcionó, o yo creo que este no tiene ningún valor didáctico y este lo tiene mucho, ¿y por qué? Pues para eso es el curso, ¿vale? Para, digamos, personalizar esos recursos y yo os puedo ir diciendo, de hecho es lo que vamos a hacer desde esta primera lección, qué películas o qué cuentos convendría, no convendría, cuáles han dado buenos resultados y cuáles no. Por eso no es importante la cantidad, es importante tener un conocimiento general. Entonces, por eso hemos empezado por la lección 1, que es la reflexión. ¿Por qué tenemos que educar para la muerte? ¿Cuáles son sus ventajas? No hay ninguna desventaja. ¿Por qué la muerte es tabú en nuestra sociedad y no lo es en otras sociedades? Entonces, no es que pasa una situación en que se muere una persona y hay que atender el duelo del niño. Para atender el duelo del niño sin ninguna ansiedad ni preocupación, hay que hacer este recorrido. Primero, porque estamos en una sociedad que reflexiona, pues hacemos nuestra propia reflexión sociológica, antropológica, histórica de por qué ahora, en estos momentos y en nuestra sociedad, la muerte es un tabú. Entonces, ahí tenéis esas reflexiones, espero que hagáis las vuestras propias y que siempre, cuando tengáis que hablar a otras personas de pedagogía de la muerte y el duelo, lo más auténtico es que habléis desde vuestra experiencia, aunque sea pequeña, aunque hayáis tenido la experiencia de 2 casos. Ese es vuestro bagaje. Como este es mi bagaje, el que os estoy ofreciendo a vosotras, ¿tiene más recorrido? Pues sí, pues tiene un recorrido de 25 años. Y me he ido formando y desformando y deformando, perdón, y hay que arriesgarse y no siempre podemos ir seguras y seguros a lo que hacemos. Lo que sí que podemos ir siempre es con respeto y con generosidad y con humildad. Y por eso está el cuento de la taza de té. Porque a veces creemos que sabemos más de lo que sabemos. Y en general somos bastante ignorantes todos y todas. Y estamos bastante ciegos y ciegas. Conviene reconocer eso porque es una actitud más real. Desde esa actitud siempre podemos enriquecernos de la experiencia de las otras personas. Y como digo siempre, cualquier relación humana es una relación de intercambio. Esté la otra persona en la situación que esté o nosotros en la situación que estemos. De enfermedad, de tristeza, de alegría, da lo mismo. Si estamos atentas, si estamos abiertas, si predomina esa actitud del eterno aprendiz, pues las situaciones se convierten en algo más interesante para vivir en cada momento. Es importante, cada relación es importante y podemos vivir desde esa intensidad cotidiana, eh, pero íntima. No necesitamos ser intensos para los demás, hay que responder a nuestras necesidades porque si no, no llegamos a tener esa felicidad profunda. Y si hay una necesidad y una inquietud en vosotras, estáis haciendo este curso, pues seguir desarrollándola. Arriesgaros, comentarme, pero hay que echarse a la piscina. Bueno, como estáis haciendo este curso y
y así me muevo yo, pues eso es lo que os transmito, ¿eh? Y esto no quiere decir que esta manera sea la mejor ni la única. Depende mucho también de cómo seáis vosotras como personas. Lo más importante de todo ahora en esta lección es que tomemos conciencia de que, he venido de Donosti este fin de semana, donde hice una presentación de unos cursos que vamos a hacer en junio y sobre todo la intervención en el Doluguelán, lo he dicho bien, que ya se está creando como una tradición. Ya hicimos uno en octubre, en la que se hace una conferencia por mi parte sobre lo que estamos hablando ahora. Luego interviene Mila hablando del duelo en los niños, ella ha sido enfermera paliativista, y luego se hace un taller de 4 horas. En esta conferencia pues desarrollé algo bonito que os lo voy a resumir porque este vídeo lo están recibiendo también personas que estuvieron allí. Entonces, bueno, pues no quiero que se convierta en una segunda conferencia de Donosti, pero creo que esas ideas son bastante válidas y os las voy a resumir para que vosotras lo penséis, ¿no? Básicamente lo que expuse es que nuestras actuaciones ahora, bueno, todos somos seres condicionados por nuestras familias, por nuestra cultura, por nuestro karma, quien lo crea, por nuestro destino. Tenemos un margen de libertad pequeñito, pero lo tenemos, ¿eh? Entonces, desde ahí podemos elegir y sobre todo podemos elegir si respondemos a esas inquietudes que normalmente van en contra de la corriente y no son caminos fáciles, ¿eh? Y muchas veces tenemos que escuchar juicios, pero que vienen desde ese paradigma de un intento de mediocrizar las cosas, ¿no? Para poder evolucionar tenemos que destacar, tenemos que ser diferentes, tenemos que mover, porque si no movemos, no hacemos que se reflexione y vamos haciendo las cosas según se han hecho siempre, ¿no? Entonces, no, según se han hecho siempre, si han sido válidas y si son útiles y si consiguen disminuir el sufrimiento de las personas. Pero si no son útiles y no tienen ninguna función, no hay que seguir haciéndolas. Por eso hay que estar atentas a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y si funciona, no lo arreglamos, pero si no funciona, lo desechamos. Entonces ese espíritu crítico observador, yo anoche llegué tarde de una conferencia que también tenía que dar esta semana, bueno, y puse un rato la tele mientras cenaba y bueno, pues lo primero que había, ¿no? Y era MasterChef. En MasterChef es la antipedagogía. Pero también pensaba, ¿pero por qué no puedo ver un programa tranquilamente y ver cómo sufren y disfrutan haciendo sus recetas? Pues no, me tiene que salir ese Pepito Grillo y ganas de escribir un artículo sobre la antipedagogía de MasterChef. Pues esa es mi manera de vivir, de hacer o de pensar. La reconozco, la abrazo porque es lo que hay y desde ahí intento moverme. Pues iba a decir molestando lo menos posible, pero es que estas actitudes molestan. Por eso os digo que si esta molestia está acompañada de respeto y de humildad, pues digamos que entra con más facilidad en las mentes más cerradas. Este paradigma desde el cual nos movemos tiene tres. La actitud que nos obliga o que nos marca a poner ante la muerte, ¿no? Como tabú. La relación de ayuda, que es una relación de ayuda heredada de la religión católica jerárquica. Y la consideración de los niños y las niñas, ¿eh? Esto tiene que cambiar. Como os expongo en la lección, los niños y las niñas son una fuente de sabiduría, son auténticos maestros y maestras, pero depende de nuestra actitud, porque tenemos el poder, porque somos los adultos.
Depende de nuestra actitud hacia ellos. Podemos abrir un canal de intercambio, de construir juntos, o sencillamente podemos descalificar sus actitudes. Hay una escena que no sé si Woody Allen, una escena de la película Annie Hall de Woody Allen, que no sé si la sacaría de un libro que estoy leyendo ahora que se llama El niño filosófico, y la podéis buscar en YouTube, yo ahora os la digo. Hay que poner Annie Hall, el universo se expande. Y ahí sale una madre que lleva a su hijo al médico y la madre le dice, el niño está muy deprimido por una cosa que ha leído. ¿Y qué has leído? Y el niño, con gafitas, rubito, tirado en el sofá, dice, que el universo se expande. Y entonces la madre le dice, y eso no es cosa tuya, lo tuyo son los deberes. Y el médico también le contesta y dice, bueno, pues si el universo se expande, el niño sigue diciendo, el universo se expande y si el universo es todo, estamos todos expandiéndonos y eso me preocupa. La respuesta de la madre, antipedagógica total, eso es descalificar, eso es reducir ese pensamiento infinito de filósofo, de investigador de la vida que tiene el niño y cómo desde nuestra manera más, es que no me sale otra palabra, pero reduccionista y mediocre que predomina, lo que hacemos es, lo tuyo, esto no es cosa tuya, lo tuyo son los deberes, ¿no? Fijaros qué potencial se acaba de desperdiciar si siguiéramos por esa vía, ¿no? El médico tiene otra visión, se lo toma un poquito más en serio, por decirle así. Lo que le dice al niño es que si el universo se expande y no sabemos esto dónde nos va a llevar, pues vamos a disfrutar de nuestro día a día. Eso a mí me gusta mucho utilizar las escenas de las películas para... Perdón un momento. Las escenas de las películas para ver cómo la sociedad a través del cine está reflejando estas inquietudes y es muy bueno, ¿eh? El cine tiene una trayectoria. Se podría ver cómo se ha tratado la muerte desde Johnny cogió su fusil, por ejemplo, ¿no? Hasta las últimas, que sean igual que la literatura, ¿no? Pedro Páramo es de las primeras, La muerte de Iván Ilich, yo creo que es la primera novela que se hace sobre acompañamiento. Y cómo ha ido evolucionando la literatura y el cine, porque son ese reflejo, ¿no? de nuestro pensamiento, si va evolucionando o no. Sí que es cierto que hemos evolucionado, porque podemos ver, ya lo veremos en el módulo de muerte perinatal, pero ya empiezan a haber protocolos en los hospitales para que las mamás, las familias que pierden a su bebé en el parto, justo antes del parto o alrededor del parto, tengan sus propias habitaciones, no tengan que compartir una habitación en un pasillo donde todo es alegría y flores y visitas porque los otros bebés sí que viven. Se ha humanizado todo el proceso de embarazo y de parto. Hay más conciencia por parte de las personas. Yo llevo trabajando en esto 25 años y ha habido una revitalización, una necesidad y una demanda de este tema. Hay muchas más escuelas pidiendo charlas, conferencias y cursos y eso es un indicador desde mi punto de vista de dos cosas. Uno, quiero creer que es que hemos madurado como sociedad y nos hemos sensibilizado y humanizado. Y la otra es que hay muchos más niños enfermos con cáncer y nos salpica y nos toca a todos y de una manera o de otra, ya sea personal o profesionalmente, y eso, el dolor, nos obliga a movernos. El dolor nos conciencia y cuando hacemos esa toma de conciencia, es difícil ya quedarse quieta y parada. Entonces, esta primera reflexión que hacemos
en la lección 1, creo que es de vital importancia, como lo es el que cada persona haga su toma de conciencia de cuál es la relación que tiene con la muerte y con las pérdidas desde que nacemos, ¿no? Jorge Bucay tiene el libro del Camino de las Pérdidas, porque el Camino de las Lágrimas, porque realmente, y es un trabajo que hice con alumnos de la ESO, ver que la muerte no es la única pérdida que tenemos en la vida, que es la pérdida más fuerte porque es la desaparición física de la persona, pero que si nosotros nos vamos acostumbrando y viviendo con esa conciencia de que vivir es ganar y perder, y es alegría y tristeza, y es dolor y éxtasis, y va junto, y son complementarios. Y entonces no nos pilla tan de sorpresa esto de que una persona cambie su estado y ahora esté enferma, o que nos comuniquen la muerte de alguien. No nos pilla tan de sorpresa porque vivimos con conciencia de mortalidad, con conciencia de que somos seres finitos. Y eso quiere decir que contemplamos que todo es posible en cualquier momento de nuestra vida, y que cuando nos levantamos agradecemos estar vivos y vivas, y agradecemos las oportunidades que nos ofrece diariamente el contacto con las otras personas para ir evolucionando, para ir... evolucionar significa ampliar nuestra mirada, desarrollar una percepción más sensible, para tener una comprensión más, más real, más trascendental, ¿no? Hay otra, ahora cuando he dicho real, me ha venido también en el libro este que os comentaba del niño filosófico, otra reflexión que hace un niño a su madre sobre si los sueños son realidad o si la realidad que estamos ahora viviendo podría ser un sueño. Este tipo de preguntas es el que hacen los niños. Entonces, cuando hablemos de cómo responder a los niños, tener estas reflexiones en cuenta. Porque cuando nos preguntan dónde está el abuelo, es una pregunta filosófica, no es una pregunta conceptual. No nos están pidiendo que digamos el lugar, nosotros no lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces, desde esa pregunta es tomarnos esas preguntas de los niños y las niñas como un disparador de una reflexión conjunta, ¿no? En la que junto con el niño y la niña nos preguntemos sobre qué es esto de morir, vivir, amar. Eso es tan bonito, ¿verdad? Que podamos hacerlo con ellos. Cuando los niños y las niñas encuentran una persona interesante que que no los reduce, que no descalifica sus comentarios, ya es una razón de sentido de esta vida. Alguien, ¿no? Que te escucha, alguien al que tú le importas, alguien al que está dispuesto a compartir ese tiempo privado, ¿no? Que nos alimenta tanto esta sociedad, tu tiempo. Tú haz lo que tú quieras, lo que te apetezca. Pues justo este nuevo paradigma en el que, nuevo y antiguo a la vez, ¿no? Porque es el paradigma donde las personas nos podemos relacionar desde de corazón a corazón, desde ese también sabiduría natural del ser humano, de saber estar con otra persona que sufre o que tiene dolor. Porque sí sabemos. Pero está tapado, está como taponado por capas que nos van haciendo sentir que si no hacemos un curso o asistimos a una conferencia no vamos a saber. Pues a mí me gustaría que este curso fuera el anticurso en ese sentido, para transmitiros que sí sabemos, que todos sabemos si queremos.
pero que necesitamos que otros nos lo digan. Quizás necesitamos confirmarlo con 2 o 3 ocasiones que compartáis vuestras experiencias conmigo de cómo habéis resuelto o gestionado alguna situación, pero lo primero de todo es que confiéis en vosotras mismas, en vosotros mismos y que seáis lo más autónomos e independientes, porque estas situaciones cuando se nos dan, no nos da tiempo a ir a consultar un manual o a ver qué dijo Mar en el vídeo de la lección 1, ¿vale? Entonces, el objetivo es que vosotras seáis siempre lo más autónomo posible en la resolución y gestión de las situaciones que se os presenten. Y después de esta primera lección de reflexión social, lo que hacemos es una reflexión pedagógica, ¿vale? Vamos bajando y vamos a ir concretando. Por eso los últimos módulos son ya situaciones específicas, ¿no? Y hablaremos de cómo hablar con un niño sobre el suicidio, la muerte de un hermanito que iba a venir y no viene, cómo las personas con una discapacidad cognitiva integran las noticias, cómo podemos comunicarlas y después toda la parte de los niños oncológicos, cómo hacerlo con ellos y cómo hacerlo con los otros niños que están en la escuela. Nuestro campo son los niños y la muerte. Entonces, aunque estas situaciones impactan en toda la familia y la muerte de un niño o una niña es una bomba en una familia, en la familia extendida y salpica a todo el mundo, para ser más concretos, porque del duelo de las personas adultas hay mucha literatura en Internet y hay muchas asociaciones donde se podría acudir, nosotros vamos a ocuparnos siempre de cómo tratar las situaciones con los niños, las niñas o los adolescentes. Entonces, hay recursos para que los mayores, los adultos, aprendamos a hacerlo. Hay libros que los tengo reseñados ahí. Nosotros tenemos 3 libros publicados también, pero hay muchos otros que podéis consultar. Y luego están los recursos para los niños y para las niñas, tanto de cine como de cuentos. También el cine es muy formativo para los adultos, ¿eh? Ya lo iréis viendo, módulo a módulo. Vale, comentaros también ir concretando un poquito con los recursos. Como iréis viendo, en cada lección tiene una película recomendada. Y esta semana es Ahora o Nunca, que es una película que fue bastante conocida en su momento y reúne los requisitos. Bueno, yo la apliqué desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO, porque cuando planteamos trabajar el tema de la muerte con ellos, que de alguna manera lo escogieron entre diferentes temas, me pidieron que buscara una película que no les hiciera llorar. Entonces no fue tarea fácil, pero la encontramos, ¿no? Entonces, Ahora o Nunca trata de 2 personas con un diagnóstico parecido y en el que tienen aproximadamente, o bueno, dicho por los médicos, 6 meses de vida y son de personalidades muy diferentes, de niveles sociales muy diferentes, pero consiguen irse de viaje juntos con una lista de cosas o lugares que les gustaría hacer antes de morir. Entonces tiene muchas situaciones donde los niños pueden reír, es decir, hay humor, es entrañable y los niños salen de la película con cierta conciencia de mortalidad, pero con ganas de vivir, que es lo que transmite la película y es lo que yo quería, no que salieran del aula hechos un mar de lágrimas. Y ahora me estaba acordando también, y mira, como homenaje a la exposición que hay en Donosti, organizada por el Museo San Telmo, y que si vivís más o menos cerca o queréis pasar un maravilloso fin de semana en esa ciudad de cuento,
La exposición es, pues yo creo que lo dije allí en la conferencia, una de las mejores que se han hecho en Europa en los últimos 30 años y vale mucho la pena por el recorrido tan bonito que hace, porque lo trata desde diferentes ángulos, desde diferentes disciplinas y, y sugiere, para los que no podáis ir a verla, una reflexión a través también de una escena muy bonita, que es la de El Señor de los Anillos, una conversación entre ella y él, Arwen y Aragorn, donde ella decide hacerse mortal, ¿no? Cómo el amor puede transformar y puede hacer desear ser mortal, ¿no? Porque eso es lo que tiene la vida, que acaba. Justo porque acaba, adquiere otro valor. Y eso, pues, espero que en algún momento vosotras podáis generar vuestras propias reflexiones, ¿no? Escuchando de aquí, de allá, leyendo de aquí, de allá, y sobre todo desde vuestra experiencia. Lo más bonito son nuestras propias experiencias reflexionadas. Son las que podemos defender. Las otras no, porque no son las nuestras. Pues esa también la podéis encontrar en internet, si no ya os enviaríamos de alguna manera los links. Había otra que había apuntado. Ah, sí, esta es fantástica y también me la trae a colación el Museo San Telmo con la exposición, que es la escena donde el niño, en El sexto sentido, la película El sexto sentido, el niño está como aterrorizado así entre la cama, tapado con la sábana, con lágrimas en los ojitos, y le dice a Bruce Willis, ¿puedo contarte un secreto? Muy angustiado, ¿no? Y Bruce Willis le contesta que sí y le dice, veo muertos. Bruce Willis aguanta ahí el temporal y le dice, ¿en tus sueños? Dice, no, cuando estoy despierto. ¿Y dónde los ves? Están por todos los sitios, pero ellos solo ven lo que quieren ver. Y sigue un poquito más el diálogo. Esta es otra ocasión en la que, bueno, cuando acaba de contarle todo, el niño se queda tan tranquilo y tan desahogado que sencillamente se gira y descansa en la cama. Y eso quiere decir que ha compartido su preocupación, su pesar, que había alguien ahí para escucharle. Yo recuerdo el caso de una niña que su padre era arqueólogo y en los bajos de la casa tenía de todo, un almacén impresionante. Y la niña paseaba por ahí, pues mira, como otros niños se van a jugar al parque, pues tenía esta familia y ella quería ser egiptóloga y con 9 años sabía mucho, mucho ya de Egipto. Entonces cuando murió su padre, ella lo veía, tenía miedo por la noche porque tenía miedo de que se le apareciera. Y como la niña vivía en esa magia, no la había perdido, por decirlo así. Yo entré me llamaron en julio, que era verano, era una alumna del cole donde trabajaba, pero como el padre murió en junio, yo les di mi teléfono, porque a veces los niños no muestran los síntomas en la escuela, pero al entrar en vacaciones y ya no tener ese espacio de seguridad donde nada ha pasado, que es el colegio o el instituto, sí que pueden tener otras vivencias. Entonces le di el teléfono a la familia para que si lo necesitaban. Y me llamaron en julio con este comentario. Entonces yo me fui con la niña, me enseñó toda esa especie de museo particular que tenía de su padre y se me ocurrió decirle que cogiera una piedra que para ella fuera importante, ¿no? Que le transmitiera seguridad y nos la llevamos y que se la pusiera en la habitación. También es verdad que la habitación donde dormía era terrorífica. Yo también hubiera tenido miedo en esa habitación. Sugerí que hubiera un cambio de habitación, una habitación que tuviera...
tenía un ventanuco que daba a un patio de luces de esos sucios, oscuros, bueno, terrible. Así que le cambiaron de habitación y con la piedra ahí, en ese mundo mágico que tienen los niños, pues la nena no volvió a tener miedo. Entonces eso es como una invitación a entrar en el mundo de los niños y las niñas, a, digamos, responderles desde nuestro niño y niña, ¿vale? Ponernos en su piel, ¿no? Empatizar. ¿De dónde viene esa angustia? ¿No? Pues no lo sabemos, pero si algo mágico, y esa palabra magia viene desde el mundo adulto, porque muchas veces lo mágico es justo la realidad que están viviendo ellos y ellas, ¿no? Desde ahí vamos a conectar siempre, siempre. Si creemos que tenemos la razón, la verdad y las respuestas, no les vamos a parecer demasiado interesantes. Bien, dicho esto, voy a comentaros un poquito los libros que yo conozco y que me he leído. No me he leído todos los que la bibliografía de este módulo y de los diferentes módulos os presenta, pero bastantes. Entonces, bueno, veréis, para las personas que sois de Sudamérica, pues veréis que he intentado que no haya muchas sugerencias en catalán porque en España tenemos varias comunidades que tenemos dos lenguas y esta es una de ellas, como también lo es el norte, ¿no? Euskadi, Navarra. Entonces, yo no tengo recursos en euskera más que los que las personas del primer módulo nos han aportado y las vamos a incorporar a los nuestros y las subiremos también a la web. Sí que tengo recursos en catalán, muchos más de los que están aquí para no invadirlo y porque sé que algunas de las personas que están inscritas sí que entienden el catalán, pero muchas otras no. Entonces ya lo iremos especificando. Os invito, como invité a todas las participantes de la primera edición, que cuando vayáis viendo los recursos que vamos poniendo en los diferentes módulos, si veis que hay alguna película que vosotras sabéis y que no está puesto ahí, pues y queréis contribuir a que esa lista de recursos sea más grande, más amplia, y si la habéis utilizado, pues al lado con vuestra experiencia, si fue positiva, si no, qué impacto tuvo, ¿vale? Tanto de cuentos como de novelas, cualquier recurso que hayáis leído que tenga relación con el tema y queréis compartirlo con nosotras, lo añadiremos a los nuestros. Y así, pues mira, todos nos vamos enriqueciendo. Entonces, si realmente es un tema que os gustaría, bueno, yo necesito personas que vayan cubriendo las demandas que tengo porque no doy abasto. Y es un poco locura porque no puedo dejar mi trabajo, entonces después de cada fin de semana que trabajo, al día siguiente tengo que estar en el instituto, hay muchas charlas, hay mucha demanda. Entonces me encantaría que que algunas de vosotras os decidierais a tomar el testigo y poder ir haciendo esas charlas que van pidiendo los colegios y que os atrevierais y que yo pueda estar ahí de soporte. Entonces, para eso sí que es importante que os leáis alguno de estos libros que os da una trayectoria histórica, por ejemplo, el de Philippe Ariès, ¿no? El hombre ante la muerte. Y Historia de la muerte en Occidente es uno de los dos, es importante leerlo, ¿vale? El hombre ante la muerte lo que hace es ver el recorrido, las diferentes actitudes de manera histórica. Entonces, uno de los dos sí que sería importante pues para el verano, ¿no? Que son estos libros más amplios que podemos leer. Despedidas elegantes es un libro precioso que nos ayuda a relativizar la muerte de manera cultural, sobre todo, porque ahí podéis ver diferentes actitudes de las diferentes culturas, pero dentro de esas culturas seres extraordinarios que deciden morir
de una manera diferente y cómo son acompañados. Yo sé que es un libro que os recomiendo totalmente. Marie de Genesel, que es El arte de morir, tradiciones religiosas y espiritualidad. Ella fue una de las pioneras también en el cuidado humanitario, ¿no?, a las personas que van a morir. Fue posterior a Elizabeth Kubler-Ross, a la cual le hacemos un homenaje, especialmente al final, cuando tratamos el tema de los niños enfermos de cáncer, ¿no?, con la carta que le escribió a un niño con cáncer, etc. Stanislav Grof fue uno de los pioneros en la psicología transpersonal y también trabajó mucho con LSD, con enteógenos, de una manera, investigando, ¿no?, los efectos y las experiencias de las personas en otro nivel de conciencia. Entonces, ese viaje definitivo, la conciencia del misterio de la muerte, lo enfoca desde ese planteamiento, ¿no?, desde la psicología transpersonal y desde el uso de enteógenos. El respeto, la mirada atenta, no lo conozco, pero me lo sugirieron, de Esquirol. Y de Peter Fenwick, es un libro que me leeré yo en verano. También me lo ha recomendado Vicente Arráez de la Fundación Meta y tiene muy buena pinta. El de Camino con Corazón, Cornfield, esto es de tradición budista y a mí me gusta muchísimo cómo baja, ¿no?, las enseñanzas budistas a lo más práctico y a lo más accesible, por decirlo así. Y el mensaje siempre es, la filosofía budista podríamos resumirla en la filosofía de no dañar. Entonces, los mensajes son muy humanos y muy, muy de corazón. El arte sueco de ordenar antes de morir lo pongo porque es un libro muy bonito que lo podemos aplicar en nuestro día a día, que es como ir diciendo adiós un poquito cada día y ir haciendo esa limpieza, ¿no?, de las cosas que vamos acumulando, porque cuando hacemos esa limpieza lo que estamos haciendo es trabajar el desapego y ver que no es tan difícil dar o regalar pues un objeto al cual estábamos muy vinculados porque me lo regaló alguien, ¿no?, y experimentar esa sensación de ir desprendiéndonos de las cosas y no es irracional lo que voy a decir, ir preparando nuestra muerte. Yo tengo 50, voy a cumplir 56 este mes y después de vivir algunas muertes, pues decidir preparar la mía propia para que las personas que vayan a atenderla sea lo menos costoso posible, que pues mis cositas. A mí, por ejemplo, mi madre no ha muerto, pero sí que ha entrado en demencia. Entonces, yo me he tenido que ocupar de vaciar su casa. Pues yo qué sé, estoy segura de que no le hubiera gustado que yo viera ciertas cosas. Pues eso, si tomamos esa conciencia de mortalidad, ¿por qué no ya con nosotras mismas hacer ese trabajo de desapego, de desprendimiento? Porque no nos llevamos nada, nos llevamos el calorcito de las experiencias vividas y el amor que hemos dado, el amor que hemos recibido y el fruto que hayamos sacado de nuestras experiencias dolorosas. Eso es lo que nos va conformando, ¿no?, como personas y es lo que nos llevamos si nos lo llevamos a algún sitio. Entonces, me parece que ha sido un acierto sacar un libro que de esta manera
anecdótica, por decirlo así, nos invite a ese desprendimiento. Filosofía de la finitud de Joan Carles Melick fue uno de los libros, ese y Pedagogía de la finitud, que creo que está detrás. Bueno, decidimos poner solo uno. Melick fue, yo creo que el pionero en el Estado español en unir finitud y pedagogía. Ha sido la fuente para muchas de nosotras. Es un profesor, yo creo que ahora ya estará jubilado, de la Universidad de Barcelona e influyó mucho en Conchita Poch, que también fue de las pioneras, y Antonia Plaxach en Cataluña. Y también ponemos ahí, Conchita Poch tiene bastantes libros publicados, ahí os ponemos alguno, los vamos poniendo según la temática del módulo. Y el libro de Melick, no sé si lo podréis encontrar porque tiene bastantes años, pero era obligado ponerlo porque a mí me abrió mucho los ojos leer este libro y Pedagogía de la finitud. Y Edgar Morin, pues es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, por tanto, sus reflexiones a mí también me gustan mucho y la reflexión que hace el hombre y la muerte desde el punto de vista de la filosofía creo que os ayudaría mucho. Y después tenemos a nuestro querido Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita que fue nominado para el Nobel de la Paz por toda su contribución cuando hubo la guerra de Vietnam. Y cuando yo empecé a meditar y entrar en lo que era, a saber lo que era la meditación y la filosofía que le acompaña, este autor, digamos que me bajó, o sea, me ayudó a integrar la meditación en la vida cotidiana, porque yo siempre lo que había deseado era manejarme, aprender a manejarme en este mundo. No quería la meditación para irme a ningún otro, porque ya de normal vivo en ese otro, entonces cualquier cosa que me ancle y que me haga que lo cotidiano tenga más sentido. Y Thich Nhat Hanh, bueno, soy una fan, me he leído todos sus libros. Tiene libros sobre el miedo, el amor, el poder, el estar más consciente cada día. Yo aquí os he puesto el de la muerte es una ilusión porque es el que toca poner aquí. Ahí tenéis uno de Concepción Poch, de Conchita Poch, que es 14 cartas a la muerte, porque este es un recurso muy bueno para los chavales. Se puede ir trabajando por las cartas, o sea, se puede trabajar una y ver cómo funciona y después seguir trabajando. Quiero decir que podéis extraer parte del material. Lo digo porque a veces es difícil hacerles leer a los niños otro libro, ¿no? Tienen libros de obligada lectura en las materias de castellano, de valenciano, a veces de biología, de historia, estoy hablando en secundaria, porque este libro es para secundaria. Entonces, poder tener recursos de los cuales coger un poquito, pues ya nos va bien, porque así utilizamos una sesión y no lo alargamos. Por ejemplo, ver una película de hora y media o 2 horas no podemos hacerle una sesión, entonces tenemos que cortar, dejar pasar una semana y pierde un poco el sentido. Por eso soy una forofa de las escenas, aunque como recurso didáctico y como pista de lanzamiento a que vean la película, porque realmente lo que convendría es ver la película entera. Y yo durante mucho tiempo he movido las tutorías y he pedido favores a los profesores, profesoras de la sesión anterior o la posterior para que los niños pudieran ver la película toda seguida. Pero eso ya es mover demasiado. El arte de ser feliz de Schopenhauer, pues son aforismos, ¿vale? Y son muy bonitos y está muy bien tenerlos. Antropología de la muerte, porque yo creo que es importantísimo en este tema tenerla en cuenta, porque nos ayuda a ver que el tabú es solo en nuestra cultura y tiene todas esas connotaciones socioeconómicas. Y si el tabú es cultural y no pertenece al ser humano y no es inherente al ser humano, las cosas culturales no las podemos desprendernos de ellas, ¿eh?
con paciencia, con cariño hacia nosotras siempre, pero ir viendo, tomando conciencia de esas capas culturales que nos están inmovilizando o impidiendo sacar nuestro potencial de saber estar con un niño en cualquier situación o con una familia sin que nos tambaleen nuestros cimientos. Y Psicoterapia Existencial de Yalom, que es un histórico de 1984 y fue de los primeros libros que trataban cómo los niños tenían asimilado el concepto de muerte o no. Y muy bien, yo también os recomendamos ahí el Pensando en los demás, Pensante en el Saltres, que es en un programa que había en TV3, justo lo dedicaron también a la muerte, y lo que refleja es un profesor en Japón cómo gestiona el tema. Es bellísimo y es un ejemplo de cómo hacerlo. A lo largo de las lecciones es muy importante que sepáis que hay un trabajo previo de normalización. Los trabajos previos son educativos, los trabajos paliativos o posteriores son más psicológicos y la parte educativa previa y normalizadora, cuanto más recorrido tenga en la vida de un niño, es decir, si un niño nace en una familia donde la muerte está normalizada, que quiere decir que podemos hablar de ella en cualquier momento y nadie nos va a censurar ni a descalificar, y también en su escuela se puede hablar de eso, el niño o la niña sentirá que puede hablar de ello, ¿vale? Y no callará pensamientos respecto a la muerte, que después se van haciendo una bola o un quiste, si no pueden ser expresados. Entonces, toda esa parte previa, normalizadora y educativa es fundamental. Son los cimientos para que después, cuando sucede una eventualidad trágica, el golpe está amortiguado, porque ya cae en una base donde la muerte entra en las posibilidades de seguir viviendo, de estar vivo. ¿Me explico? Por tanto, hay que aprender cómo trabajar el duelo en los niños, por supuesto, pero sobre todo hay que invertir en normalizar, porque si invertimos en esta parte previa, esta es mucho más llevadera, ¿vale? Y pues con esto y un bizcocho nos vemos en la lección 2. Espero que os esté siendo significativo, formativo, deformativo y que os ayude a abrir los ojos respecto a la relación de ayuda, respecto a la muerte y respecto a los niños, las niñas y los adolescentes. Pues que tengáis buen día.